Sí, llevamos mucho debatiendo si existe o no existe el cartel de los soles. Yo más bien voltearía la pregunta y diría, no sé si existe el cartel de los soles, no sé si esto es una narrativa también importada de tanto de Estados Unidos, pero también a lo interno del país. Pero lo que sí está probado, y es lo que nos hemos dedicado los periodistas, es a mostrar militares haciendo uso del Estado y en posiciones de mando para delinquir ya no con actos de corrupción solamente, sino con crimen organizado. Entonces, porque el gran debate es si un cartel como tal tiene una cabeza y tiene una estructura, o como el Tren de Aragua, que es otro tema, que es más una estructura de outsourcing. Sea como sea, hemos podido probar que hay generales, ministros, altos funcionarios que han participado en actividades de narcotráfico y de crimen organizado. Y algunas de esas actividades que he investigado conectan con México. Pues conectan con México y tan conectan con México que está en el documento judicial de imputaciones a Maduro. ¿Qué tanto conecta con México? ¿Qué nos podrías contar de Venezuela, México, Maduro, México? Todo lo que has podido saber en estos años. Y si la mitad de lo que dice esa imputación, porque como es la justicia norteamericana, te da los hechos, después en el juicio intentarán o los probarán. Es cierto. ¿Les pueden ampliar o se queda con ese comentario? Sí, pero si la mitad de eso es cierto, la verdad es que él a la sangre, y él a la sangre. Y él a la sangre, sí. Porque es en todo el hemisferio. Parte de lo que hemos visto, y por ejemplo, es que a Maduro lo imputan por un caso que ya había investigado, que en el 2006, un caso que se nos... ¿Carvajal? Sí, pero es que no es solo Carvajal, es Walid Maclet, el tercer narcotraficante más buscado por la Casa Blanca de Obama. Ese avión fue el trasiego de droga aéreo más grande del hemisferio. En el año 2006, 5.5 toneladas de cocaína que salieron no solo del principal aeropuerto del país, el aeropuerto comercial, sino al lado del hangar presidencial, donde por cierto estaba esa misma guardia cubana. Entonces era imposible que eso saliera de allí sin que el gobierno tan siquiera supiera. Entonces, eso iba para Toluca, pero supongo yo que hubo unos delatores, y en Ciudad del Carmen termina aterrizando con otro avión que estaba esperando el relevo para llevar esas 128 maletas, porque era un avión DC-9 comercial en el que no iba un pasajero, solamente 128 maletas en primera clase, que iban a hacer escala en Ciudad del Carmen y iban a terminar en Estados Unidos, pero fueron descubiertas. Y allí algo interesante es que empezamos a investigar el tema, y como en Venezuela era imposible tener acceso a eso, a testimonios y documentos, en su momento yo hice uso de la potestad del IFAI. Que en paz descanse. Que en paz descanse, y por eso es que tenemos que tener instituciones eficaces, robustas, eficaces. Gracias a eso, y a pesar de buena parte de los documentos testados, pudimos corroborar que ese avión y otros iban pilotados por uno de los pilotos del Chapo Guzmán. Entonces, imagínate en aquel momento la sorpresa de el cartel de Sinaloa, eso de México, aterrizando y despegando aviones en el principal aeropuerto del país. ¿Esto lo supieron hace cuánto? Bueno, aquí dan también las anécdotas como periodista. Esto es uno de los grandes escándalos que yo creo que me he topado en mi carrera, pero la sociedad venezolana en su momento no leyó, no vio la gravedad de lo que estábamos hablando. Y de México también. Y de México y del mundo. Y del mundo, porque estaban mostrando una cosa brutal. Y hoy no lo podemos creer. Y hoy no lo podemos creer. Bueno, ya tenía que creerse en términos periodísticos, sin duda, pero hoy estamos viendo judicializado el tema. Sí. Esto es uno de otros. Es uno de otros, pero digamos que hay antecedentes periodísticos, por eso es tan relevante el trabajo que han hecho ustedes en Armando.info. Tú como periodista, tus compañeros han aportado informativamente cosas muy poderosas, muy impactantes. Esta es una de ellas. Déjame derivar a otras. Está el tema de los paquetes de alimentos, que también nos habla de un filón de relación México-Venezuela, Venezuela-México. Sí, y es que también... Seamos sensatos, también como narrativa
política, se ha hablado de un cartel, de crimen organizado, pero es que Venezuela, que es lo que nosotros día a día en nuestro trabajo en Armando.info vemos, es una cleptocracia. No solamente es tráfico de drogas, es que los mercados negros y el control de la economía han hecho que hasta la comida se trafique. Y eso fue también un caso que hemos cubierto y documentado y que hemos demostrado que involucra al propio Nicolás Maduro. Las cajas de alimentos subsidiados del gobierno, como un mecanismo clientelar, te doy alimentos y votas por mí. ¿Dónde hemos oído eso? Sí, donde hemos oído. Y hemos demostrado que tienen sobreprecios. Hemos practicado análisis bioquímicos, por ejemplo, de la leche y hemos demostrado que no es leche y que es un negocio que a través de empresas offshore involucraba directamente al propio Maduro. Al propio Maduro. ¿Y qué papel jugó México en este capítulo? Sí, hubo 8 marcas de esa leche. Una de ellas era leche made in Mexico, no aceptada, no consumida, no comercializada en México, pero vendida a estos proveedores de Maduro, Alex Saab, para estas cajas CLAP. Ni más ni menos. Estamos hablando de leche que no tiene que tiene sodio, perdón, o sea, leche salada, que no tiene las vitaminas, que no es leche en realidad. Leche. Y bueno, de esas 8 empresas había esta mexicana que forma parte de esta investigación y que es uno de los elementos, como dices, una cleptocracia que tiene que ver con varios elementos narco, alimentos, otros delitos relacionados. Sí, claro. O sea, al final, también para acercarnos y tratar de ser didácticos, esa llamada dictadura perfecta que Vargas Llosa describió del PRI, aquí estamos hablando de una estructura partidista, pero militar, que reparte negocios entre generales. Y entonces está la comida, está este caso de las maletas llenas de cocaína, y hay otros tantos. El tema militar es clave, y por eso muchos, no sé qué pienses tú, en México dicen hay que vernos en el espejo de Venezuela. ¿Tú ves a México en ese espejo de Venezuela? ¿Tú ves, en tu análisis personal y periodístico, ves que México se conduce hacia territorios como los que tu país ha vivido en las últimas décadas? Pues hay elementos que me preocupan, sin embargo no es el mismo caso. El diseño de la economía venezolana está basada enteramente en el petróleo. Y ya era débil, la clase empresarial ya era débil, pero se expropió, se le aisló, etcétera, etcétera. En México todavía hay unos poderes que me parece importante mantener, etcétera, etcétera. Pero bueno, para no rehuir tu pregunta, me parece preocupante el tema militar y me parece preocupante la reforma judicial.